¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizá absolutamente todo lo que crees sobre ti mismo no sea verdad? ¿Y si tu dolor, tus pérdidas, incluso tus fracasos, fueran solo ecos de algo que aún no has tenido el valor de enfrentar? ¿Y si la realidad que tanto intentas controlar no estuviera ocurriéndote a ti, sino a través de ti? Carl Jung dijo: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Alan Watts complementaría: no estás en el universo, eres el universo, experimentándote a sí mismo. Pero, ¿por qué estas palabras suenan tan verdaderas y, al mismo tiempo, tan lejanas? Tal vez porque tocar esa verdad duele, porque exige que desmontes el personaje que has interpretado toda tu vida. Todos nosotros, en algún momento, sentimos como si estuviéramos intentando despertar de un sueño confuso. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás viviendo un guión escrito por alguien que no entiende quién eres? Como si las decisiones que tomas vinieran de un lugar extraño, automático, silenciosamente desesperado. Este video es una invitación, no para entender más, sino para recordar lo que ya sabes. No estás aquí para arreglar nada, estás aquí para observar, para reconocer. En este preciso momento, mientras me escuchas en silencio, hay algo en ti que permanece intacto, a pesar de todo lo que has vivido. Ese algo no grita, susurra, no intenta convencer. Espera a que dejes de correr, de buscar, de proyectar. Lo que estás a punto de escuchar quizá no sea nuevo, pero si es reconocido, puede convertirse en la llave que cierra la última puerta de la búsqueda. Este es el punto donde el viaje se curva hacia adentro, hacia la única dirección donde las respuestas nunca han estado ausentes. Tú mismo. Respira profundo. Nunca has tocado la realidad. Nunca. Todo aquello que crees haber visto, sentido o entendido ha sido solo una interpretación, una traducción mental, emocional, simbólica, de lo que realmente es. Es extraño pensarlo, ¿verdad? Incluso da miedo. Pero la verdad más liberadora suele venir disfrazada de incomodidad, y es en esa incomodidad donde habita el inicio de la conciencia. Alan Watts decía que el menú no es la comida, y Jung pasó la vida intentando mostrarnos que lo que llamamos mundo real es en realidad un teatro psicológico donde cada escena, cada rostro, cada acontecimiento refleja algo oculto dentro de nosotros. No estás observando la realidad, estás observando la proyección de tu inconsciente. Imagina un proyector antiguo, de esos de cine, girando sin parar en tu mente. En él están registradas todas tus memorias olvidadas, traumas mal digeridos, deseos no admitidos, máscaras construidas. La luz que atraviesa ese rollo es tu conciencia, pero la película es tu inconsciente. Has estado sentado frente a esa pantalla desde que naciste, y lo que ves, lo que llamas vida, es solo el reflejo de esa historia interior. El problema es que lo olvidaste. Olvidaste que eras el creador y comenzaste a creer que eras solo un espectador. Y en ese olvido surgió la gran ilusión, la creencia de que todo lo que sucede es externo, que el dolor viene de afuera, que los otros te lastiman, que el mundo es injusto, que el amor depende del otro, que el fracaso es culpa del destino. Pero ¿y si nada de eso fuera verdad? ¿Y si el mundo que ves fuera solo un espejo? Un reflejo perfecto de tu estructura psíquica, de los complejos que cargas, de las partes de ti que aún no has tenido el valor de acoger. Jung llamaba a esto realidad psíquica. Para él, el inconsciente era más real que lo que llamamos mundo objetivo, porque aquello que percibes afuera pasa primero por un filtro interno, un velo subjetivo. Nunca ves lo que es, ves lo que tú eres. Y mientras más inconsciente seas de eso, más controlado estarás. Por eso decía, mientras no hagamos consciente lo inconsciente, gobernará nuestra vida y lo llamaremos destino. Esta es la ilusión, creer que todo te está ocurriendo a ti, cuando en realidad está ocurriendo por ti, no como culpa, sino como creación, un proceso continuo, silencioso, misterioso, en el que todo lo que has negado en ti mismo busca manifestarse afuera como una forma de despertarte. Nada es casual, nada es aleatorio. El mundo es la superficie donde tu inconsciente escribe sus mensajes. Por eso, a veces, la vida parece repetir patrones. La misma relación, con otro rostro, el mismo fracaso, en otro trabajo, la misma soledad, en otra casa, y te preguntas, ¿por qué esto siempre me pasa a mí? Pero esa pregunta esconde otra, mucho más honesta.
¿Qué hay en mí que aún necesita ser visto? ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas parecen vivir en otro planeta, aún estando a tu lado? Es porque cada quien está viviendo una película distinta, un drama propio, una realidad que es solo suya. Dos personas pueden presenciar el mismo hecho y salir de él con conclusiones opuestas, porque no vieron el hecho. Se vieron a sí mismas reflejadas en él. La gran ilusión no es que la realidad sea falsa. La gran ilusión es olvidar que tú eres quien la crea, y eso lo cambia todo, porque en lugar de seguir intentando cambiar lo que está afuera, arreglar personas, huir de situaciones o resistirte a la vida, empiezas a mirar hacia adentro, al proyector, al guión, al autor olvidado de toda esta historia, tú mismo. Pero ojo, esto no es fácil, porque reconocerlo implica dejar de victimizarse, implica abandonar la idea cómoda de que el dolor es culpa del otro, y eso exige valor, valor para enfrentar tu propia sombra, para aceptar que estás creando aquello que más temes, pero también es la llave de la libertad, porque lo que es inconsciente te controla, pero lo que es visto se disuelve. La ilusión empieza a desmoronarse en el instante en que te miras al espejo y dejas de intentar arreglar el reflejo. Cuando entiendes que no eres lo que el mundo te muestra, sino lo que el mundo despierta en ti, ahí es donde todo cambia. Ahí el sufrimiento comienza a perder sentido, porque deja de ser un castigo y se transforma en un mensaje. Alan Watts decía que despertar es como reírte de un chiste que tú mismo contaste. Es percibir lo absurdo de todo esto, pero con una ternura profunda, porque el sufrimiento pierde fuerza cuando lo comprendes, cuando te das cuenta de que estabas dormido, de que no era el mundo contra ti, sino tú contra tu propia verdad, contra tu propia totalidad. La verdad nunca estuvo lejos, siempre susurró, pero estabas demasiado ocupado intentando controlar la película. Ahora, quizás sea momento de voltearse hacia el proyector. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Alguna vez has sentido como si estuvieras reviviendo siempre la misma historia, aunque los escenarios cambien, los rostros cambien de nombre y las estaciones pasen? Como si, por más que te esfuerces, acabaras siempre detenido en el mismo lugar emocional, como si la vida tuviera una insistencia cruel en repetir aquello que más intentas evitar. La verdad es que, la mayoría de las veces, no estás viviendo la vida. Solo estás observando, pasivamente, una película antigua proyectada por tu mente, un guión repetido, dirigido por tu inconsciente, interpretado por actores que ni siquiera saben que están desempeñando papeles que tú escribiste, papeles basados en heridas que intentaste olvidar, deseos que no te atreviste a vivir, traumas que preferiste silenciar. Imagina esto con claridad, tu psique como una antigua sala de cine. Las paredes están cubiertas de recuerdos, el aire denso de emociones no resueltas. Al fondo, un proyector funcionando sin parar, lanzando luz sobre la pantalla de tu conciencia. Y ahí, frente a ti, el mundo sucede. Las personas aparecen, las situaciones se desarrollan, pero nada de lo que ves es puro. Todo está atravesado por el filtro invisible de tu historia interna. Esta película no es inofensiva, moldea tus decisiones, te susurra que no eres suficiente, que el amor es peligroso, que el fracaso es inevitable, y tú lo crees, porque es todo lo que conoces. Y cuanto más miras, más te identificas. Olvidas que eres el creador de la historia y comienzas a vivir como el personaje, y una vez que te identificas con el personaje, todo su sufrimiento se vuelve tuyo. Carl Jung decía que las partes de nosotros que no están integradas, que no son aceptadas, se manifiestan en el mundo externo como destino. Lo que él quería decir es que el inconsciente, al no tener palabras, habla a través de los acontecimientos.
Representa tus conflictos no resueltos como un dramaturgo desesperado que intenta ser escuchado, y cuanto más te resistes a escucharlo, más intensa se vuelve la puesta en escena. Por eso ciertas personas parecen perseguirse en distintos cuerpos. Por eso las situaciones incómodas insisten en repetirse. No es que el mundo sea cruel, es tu psique intentando mostrarte algo. El problema es que estás viendo la película como si fuera real. Sufres con las escenas, te desesperas con los personajes e intentas, inútilmente, cambiar la narrativa atacando la pantalla. Pero la pantalla no es el problema. El problema está en el proyector. ¿Cuántas veces has reaccionado con enojo y luego te has dado cuenta de que la reacción fue desproporcionada? ¿Cuántas veces te has visto exigiéndole al otro algo que, en el fondo, tú mismo no te dabas? Esos son los momentos en los que la película te domina, cuando el guión interno se superpone al momento presente, cuando dejas de ver al otro como es y comienzas a verlo como un símbolo de tu propio contenido no resuelto. La mayor parte de las peleas, frustraciones y dolores no proviene de lo que realmente sucede, sino del significado que le das a los acontecimientos. Y ese significado nace del guión que tu inconsciente insiste en repetir. La mujer que siempre se siente rechazada, el hombre que vive siendo traicionado, el hijo que nunca se siente visto. Todos están viendo la misma película, pero creen que es la realidad. Pero hay un secreto aquí, silencioso, escondido entre los fotogramas de esta película. Puedes girar la cabeza, puedes salir de la hipnosis, puedes mirar el proyector, y al hacerlo ocurre algo extraordinario. Comienzas a darte cuenta de que los personajes que te lastiman son versiones de ti mismo que aún no has acogido, que los acontecimientos que más te hieren son precisamente los que contienen la clave de tu sanación. Es un proceso doloroso, porque exige que abandones la narrativa de la víctima, exige que dejes de culpar al mundo, a los demás, al pasado, y empieces a responsabilizarte, no desde la culpa, sino desde la madurez, porque solo quien se responsabiliza puede transformar. Jung escribió que todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Esta frase es una llave. Señala el camino de regreso al centro. La película de la mente solo tiene poder mientras crees que es todo lo que existe. En el momento en que te das cuenta de que estás viendo un reflejo y no la realidad, la liberación comienza. Pero atención, esto no significa negar el dolor, no significa huir del sufrimiento. Al contrario, significa mirarlo con otros ojos, comprender que cada dolor lleva un mensaje, que cada repetición esconde un patrón, que cada incomodidad señala una parte de ti que pide luz. Aquí es donde ocurre la verdadera revolución, no cuando el mundo cambia, sino cuando tú cambias la forma de verlo, cuando dejas de ser el personaje herido y comienzas a ser el autor consciente, cuando escribes nuevos diálogos, cambias el escenario, eliges salir del género del drama y entrar en el autoconocimiento. La película seguirá proyectándose. La diferencia es que ahora sabrás que solo es una película, y eso lo cambia todo. El dolor es un mensajero, pero nosotros, obstinadamente, insistimos en tratarlo como un enemigo. Huimos de él, silenciamos su voz, anestesiamos sus señales, tomamos pastillas, distraemos la mente, buscamos soluciones rápidas, fórmulas prefabricadas, consejos motivacionales que nos prometen vencer el sufrimiento. Pero hay algo esencial que olvidamos en este proceso. El dolor no está intentando destruirte, está intentando despertarte. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El dolor es esa oscuridad que toca a la puerta, no con violencia, sino con urgencia. No es un castigo, es un grito del inconsciente intentando comunicar que algo dentro de ti ha sido ignorado durante demasiado tiempo. ¿Ya te diste cuenta de cómo ciertas incomodidades no desaparecen? ¿Cómo esa ansiedad que insiste en visitar tus noches? ¿Cómo está ese vacío que aparece incluso después de los logros? ¿O ese miedo constante a ser abandonado, rechazado, olvidado? Estos síntomas no son defectos, son invitaciones. Son la forma en que tu psique intenta alertarte de que estás viviendo lejos de ti mismo. Son señales de que hay partes de ti atrapadas en un sótano emocional, implorando reconocimiento, pero tenemos miedo de escuchar, porque escuchar implica cambiar, implica enfrentar el origen del dolor, implica visitar recuerdos antiguos, sensaciones olvidadas,
traumas reprimidos, y por eso preferimos el ruido de las series, las redes sociales, los compromisos, las relaciones superficiales, las frases hechas, cualquier cosa que nos impida escuchar el silencio donde habita el verdadero llamado del dolor. Jung identificó esto con claridad en sus pacientes, patrones que se repiten como intentos fallidos del inconsciente por ser escuchado, personas que siempre atraen al mismo tipo de pareja abusiva, profesionales que sabotean sus propias oportunidades, individuos que enferman repetidamente sin una causa física aparente. Detrás de cada historia había el mismo guión, el inconsciente intentando manifestarse, intentando ser reconocido, pero como no fue escuchado, tuvo que gritar más fuerte, y esos gritos, por lo general, llegan en forma de crisis. Tal vez tú estés atravesando una ahora, tal vez tu vida se haya derrumbado o esté a punto de hacerlo. Tal vez hayas perdido algo importante o sientas que te perdiste a ti mismo. Tal vez sientas que nadie te entiende, que cargas un cansancio que no tiene nombre. Si esto está ocurriendo, escucha con atención. No hay nada malo en ti. Lo que hay es un proceso, un movimiento, un impulso de adentro hacia afuera pidiéndote un cambio. Pero para eso es necesario dejar de luchar contra el dolor. Es necesario sentarse con él, escuchar lo que tiene que decir, permitir que te cuente aquello que no tuviste el valor de escuchar, porque el dolor siempre es preciso. Señala con exactitud el lugar donde tu alma aún permanece encerrada, y mientras sigas huyendo, él seguirá persiguiéndote. Jung llamaba a este proceso confrontación con el inconsciente. Él mismo lo vivió profundamente entre 1913 y 1917, un periodo en el que se vio invadido por visiones, emociones intensas e imágenes simbólicas perturbadoras. Muchos pensaron que estaba perdiendo la razón, pero en lugar de huir, decidió sumergirse, aceptó el llamado, entró en su propia oscuridad, y al hacerlo, descubrió que ahí no había locura, sino sabiduría. De esa oscuridad surgió el Libro Rojo, una de las obras más profundas y misteriosas de la psicología moderna, y una verdad que atraviesa sus páginas como un susurro constante. Aquello que temes en ti mismo es, muchas veces, tu mayor fuente de poder. El dolor no quiere hundirte, quiere devolverte a ti. Pero hay un detalle que pocos mencionan. Escuchar al dolor exige un cambio de identidad. Necesitas dejar de ser quien sufre y convertirte en quien observa el sufrimiento. Porque mientras seas solo el que sufre, serás arrastrado por el dolor. Pero cuando te vuelves el observador, creas espacio. Y en ese espacio nace la transformación. No es una espiritualidad barata. No es negación. Es un ejercicio radical de presencia. Es sentarte con lo que duele y decir, habla, te escucho. Y muchas veces, al ser escuchado, el dolor se acuesta. Porque lo que quería no era castigo, era presencia, era atención, eras tú. El sufrimiento solo se vuelve crónico cuando intentas silenciar aquello que debería ser escuchado. Pero cuando ofreces escucha, cuando miras al dolor con compasión y no con prisa, él cambia de forma, se convierte en comprensión, en insight, en claridad, en propósito. Porque todo lo que el dolor quiere es recordarte quién eres realmente. Al final de cuentas, el dolor no es el problema es la resistencia, el problema es el miedo a enfrentarlo. Pero aquí, ahora, tal vez estés listo para transformar el grito en mensaje, el sufrimiento en sabiduría, la ruptura en renacimiento. Guarda silencio por un instante, respira. Ahora imagina que todo lo que estás viviendo, absolutamente todo, es un llamado a regresar. ¿Regresar a dónde? A un lugar donde quizá nunca has estado realmente. Un lugar que no es geográfico ni mental. Un lugar anterior a todos los nombres, a todas las heridas, a todas las versiones de ti que el mundo exigió. Un lugar silencioso, vasto y al mismo tiempo familiar. Un hogar sin paredes. Un yo sin máscaras. Este regreso no es una huida, es un reconocimiento. Jung llamaba a este proceso individuación. El camino de vuelta al self, al centro de uno mismo. No al yo superficial, construido por las exigencias de la sociedad, por las expectativas de la familia, por los dolores de la infancia, sino al yo profundo, el observador, la conciencia pura que mira, siente, presencia, sin ser arrastrada, el yo que no quiere ganar, que no quiere probar, que no quiere controlar, solo quiere ser. Alan Watts decía, eres una función del universo, de la misma manera que una ola es una función del océano. Y esto no es una metáfora, es un hecho. No estás separado de la realidad,
Tú eres la realidad, vista desde un punto específico de conciencia. Cuando te reconoces como parte del todo y no como un ser aislado luchando contra él, todo cambia. La ansiedad disminuye, la culpa se debilita, la ilusión de control se disuelve y en lugar de todo eso, nace un espacio, un silencio creativo, un vacío fértil. El problema es que vivimos identificados con el ego, con el personaje, con el nombre, el cargo, la historia. Y el ego, por definición, teme la disolución. Cree que es todo lo que existe. Por eso lucha, sufre, se compara, exige. Pero el ego es solo un papel, un fragmento, una interfaz para la vida práctica. No es el director, ni el guionista, ni la película. Cuando empiezas a percibirse como algo más allá del ego, como el espacio donde los pensamientos y las emociones surgen y desaparecen, no dejas de existir. Al contrario, comienzas por fin a existir de forma auténtica. Dejas de identificarte con la tristeza y empiezas a notar, la tristeza está ocurriendo en mí. Dejas de decir, soy ansioso, y pasas a decir, hay ansiedad aquí, ahora. Este pequeño desplazamiento lo cambia todo, porque cuando te ves como el espacio que contiene, y no como el contenido, regresas al centro. El retorno al yo no es un logro místico, es un proceso íntimo, cotidiano. Ocurre cuando escuchas tu intuición, incluso sin una lógica aparente, cuando dices no para agradar a los demás y sí a tu verdad, cuando te miras al espejo y por primera vez no ves a un personaje cansado tratando de con todo, sino a una presencia silenciosa que, a pesar de todo, sigue ahí. Jung lo vio innumerables veces. Pacientes que pasaron toda la vida buscando aprobación, seguridad, sentido, y que, al volverse hacia adentro, se dieron cuenta de que todo lo que buscaban siempre estuvo ahí, susurrando detrás del ruido, porque el yo verdadero nunca desaparece, solo queda cubierto. Espera, con una paciencia divina. Espera a que te canses de buscar afuera. Espera a que mires hacia adentro, no como alguien que investiga, sino como alguien que regresa. Y cuando regresas, algo se disuelve. La necesidad de tener la razón, la prisa por llegar, la exigencia de ser mejor. No te vuelvas alguien pasivo, te vuelves alguien presente, totalmente despierto a lo que es, sin la urgencia de cambiar aquello que ya está en transformación. Este es el paradojo final. Despertar no es añadir algo nuevo a ti, es remover todo lo que no eres, las capas de miedo, de autoengaño, de condicionamiento. Y cuando esas capas caen, lo que queda no es un superhumano, un ser iluminado, sino alguien profundamente humano, alguien que puede sufrir sin ahogarse, amar sin perderse, sentir sin identificarse, vivir sin esconderse. El retorno al yo es esto, no la creación de una nueva identidad, sino el descanso de todas ellas. Es la paz que surge cuando te das cuenta de que no falta nada, de que no hay ningún otro video, ningún otro libro, ninguna otra técnica que pueda darte lo que ya eres. Buscabas respuestas, pero tal vez lo que realmente buscabas era el fin de la búsqueda. Ahora, con el permiso del silencio, podemos cerrar los ojos y regresar. Tal vez nada de lo que escuchaste aquí sea, en realidad, nuevo. Pero si algo dentro de ti se aquietó mientras escuchabas, entonces es porque en el fondo ya lo sabías. Solo necesitabas recordarlo. Y recordar no es pensar, es reconocer. No eres lo que te ocurrió, no eres el dolor, ni el miedo. Eres aquello que observa todo eso pasar, como el cielo observa las nubes, sin intentar detenerlas. El despertar no se trata de encontrar algo afuera, se trata de reencontrarse donde nunca dejaste de estar, dentro, siempre dentro. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti no solo escuchó, sino que sintió. Y por eso quiero agradecerte, no como quien agradece una visualización, sino como quien honra una presencia. No importa dónde estés ahora, quizá en la oscuridad de tu habitación, quizá manejando, quizá en medio del caos, pero algo dentro de ti eligió escuchar. Eso ya dice mucho sobre quién eres. Y si algo te tocó, aunque haya sido solo una frase, una pausa, un silencio, ya valió el viaje. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Ahora, si quieres continuar este camino conmigo, ya sabes qué hacer. Da like, comenta y suscríbete. No porque el algoritmo lo exija, sino porque el intercambio real comienza cuando participas.
Y sobre el video que está aquí en la pantalla, no puedo decirte qué contiene. Solo puedo decirte que no apareció por casualidad. Haz clic en él si quieres descubrir qué más quiere contarte tu alma.